El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en otra edición de Políticamente Hablando, este espacio que es de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a través del cual realizamos un análisis crítico de la problemática nacional e internacional con fines académicos y también con el fin de promover el debate dentro de la sociedad. El coordinador del mismo es el doctor Mario Roberto Morales. Buenos días, doctor. Buenos días, Carla. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Carla Roldán y será un gusto acompañarlos y contar con su participación durante esta hora de programa hasta las 8:30. Hoy estaremos hablando sobre las revoluciones de colores y los BRICS, entendiendo que los BRICS son las potencias emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y para ello tenemos como invitado al señor Antonio Carrera, quien también se ha especializado pues en la investigación de medios de comunicación digitales del movimiento laruchista internacional, el cual aglutina a activistas hispanoparlantes de la región para difundir las ideas estadistas las ideas del estadista y economista Lyndon LaRouche, que desde los años 70 ha luchado por una reforma fundamental del sistema económico, financiero, monetario de todo el planeta. Entonces, siempre les agradezco que tomen en cuenta nuestras vías de comunicación. Puede comunicarse a nuestras líneas telefónicas a través del 2207-9017 y 2207-9018, enviar sus mensajes a nuestro número en cabina al 4181-3671 y también escuchar a través de www.radiosac.tk. Nuestros programas quedan después disponibles en www.politicamentehablando.net. Así que entonces damos inicio ya con la introducción del doctor Mario Roberto Morales, como todos los jueves. Muchas gracias, Carla. Bueno, este día vamos a hablar de los BRICS, naturalmente, como dijo Carla, pero yo quisiera introducir a este programa hablando un poco de generalidades acerca de otro de los asuntos que se van a tocar aquí, que tienen que ver con los medios de comunicación, llamémosle posmodernos o masivos, como el Internet y las redes sociales, ¿no? Y esto porque hay un debate muy fuerte en las redes sociales actualmente en torno a si hubo y hasta qué punto manipulación en la reciente primavera azul y blanco guatemalteca, ¿no? Y a este respecto hay muchos equívocos y falsos debates. Por ejemplo, quienes arguyen que no hubo manipulación se afincan en la idea de que el sentimiento fue genuino, la indignación fue genuina. Por supuesto que fue genuina. Nadie está diciendo que si yo creo 1000 perfiles falsos la gente me va a hacer caso. Ese no es el argumento. El argumento es que ante un estímulo externo, por ejemplo las Torres Gemelas, se crea una sensibilidad que posteriormente se manipula en las redes sociales y se encausa. Aquí los estímulos no fueron las redes sociales, fueron los golpes mediáticos de la CICIG. Y el contagio en las redes sociales no ocurre con un discurso propagandístico a la usanza de la modernidad, sino ocurre mediante discursos individualísimos e informales, con faltas de ortografía, etcétera, como ya confirmaron 1000, yo confirmo también que voy a la plaza, ¿no? Esta es la forma de contagio. En todo caso, de lo que se trata en este programa es de determinar cuál es la diferencia que hay entre los medios de comunicación modernos y los posmodernos, de qué manera ambos han manipulado siempre la opinión pública, porque los medios para eso sirven,
para orientar la opinión pública. Y esa orientación, esa palabra orientación es elástica, ¿no? Va desde la sugerencia hasta la manipulación del inconsciente. Entonces, alegar una absoluta espontaneidad y sinceridad en un movimiento solo porque el ego herido de los movilizados no soporta la idea de la manipulación, me parece banal, para decirlo menos. Sin embargo, no nos vamos a quedar en la problemática de Guatemala, aunque la vamos a aludir, ¿no? De lo que se trata es de conversar aquí sobre la función que cumplen estos medios llamados digitales y, naturalmente, tratar de establecer cuáles son los intereses económicos globales a los cuales sirven estas plataformas y, naturalmente, de dónde vienen los financiamientos de medios de producción, de comunicación digitales, online, ¿no? Que navegan bajo la bandera de la libertad de expresión y del pensamiento crítico, cuando a menudo lo que hacen es contribuir a las orientaciones de la opinión pública en las direcciones que convienen al interés del capital corporativo transnacional. Esto no es ninguna teoría de la conspiración. No se trata de pensar que hay una mente diabólica central en alguna parte del mundo planificando todo esto. Así no funcionan las cosas. Lo que sí hay es un interés corporativo transnacional de una oligarquía planetaria que constituye el 0.8% de la humanidad, o sea, la hiperminoría de la humanidad, y eso está establecido científicamente. Y es este interés el que mueve a la opinión pública y a la despreocupada juventud posmoderna, ¿no? Que está por el carpe diem, por el let it be, y por la no ideologización de sus movimientos, y por la no organización de sus movimientos, y por un hedonismo festivo que sustituye cualquier forma de planificación de la protesta, cualquier forma de organización de la protesta, cualquier forma de jerarquía orgánica para la movilización popular. De eso vamos a hablar, ¿no? Entonces yo le regreso a Carla los micrófonos para que presente formalmente a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Mario Roberto. Pues nuestro invitado, Antonio Carrera, desde hace 3 años se incorporó al Foro Iberoamericano del Movimiento Larouchista Internacional, derivado de su apasionamiento por la geopolítica y las relaciones internacionales. Tiene estudios en Ciencias Económicas y Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y está en proceso de elaboración de tesis de graduación en la Atlantic International University, por la carrera de Bachelor of Business Administration. Dentro de su experiencia laboral ha desempeñado cargos gerenciales en el área comercial y administrativa para empresas regionales. Su investigación sobre el tema de redes sociales y nuevas formas de comunicación se ha basado en el campo de la ingeniería social, focalizándose principalmente en la forma en que las redes sociales son instrumentalizadas para la manipulación de la opinión durante los procesos de las denominadas revoluciones de color. Entonces, muy buenos días y bienvenido, Antonio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, María Roberto, por la invitación y muchas gracias también a Radio Universidad por permitirme nuevamente estar acá y compartir con ustedes este apasionante tema. Gracias, muy amable. Bueno, creo que hay que empezar por lo básico y es que hagamos una conceptualización de qué son los medios posmodernos, hablando de Internet y redes sociales y cómo entonces estos se diferencian de los modernos, ¿verdad? Ok, bueno, cuando hablamos de medios modernos y posmodernos tenemos que considerar el parteaguas entre estas dos eras de la comunicación. Y este parteaguas es precisamente el desarrollo de la Internet y las redes sociales. Como la mayoría de ustedes saben, la Internet fue desarrollada como una aplicación militar por el gobierno de los Estados Unidos en plena Guerra Fría, allá por 1969. Los militares la desarrollan precisamente porque tenían el temor de que Rusia les fuera a bombardear con armas atómicas y con la intención de poder preservar su información estratégica, desarrollaron este
esta aplicación que originalmente se llamó ARPANET. La idea era poder centralizar la información y que ésta pudiera estar disponible en cualquier parte de Estados Unidos en caso de un ataque de la Unión Soviética. Por los años 90, bueno, ya eran 30 años de inversión del gobierno norteamericano en ARPANET, y ellos deciden, bueno, pues ya creo que ya fue suficiente, ya nosotros le invertimos mucho, ya la desarrollamos, ya puede ser perfectamente masificada y ser autosostenible. Entonces cuando se empieza a abrir la internet para usos civiles. Ahora, por medios modernos entendemos básicamente lo que son los periódicos, la prensa escrita, revistas, cine, televisión, radio, avisos publicitarios, y aunque no se quiera y aunque nos suene extraño, pero también la industria del ocio y del entretenimiento entra en esa categorización. Entonces ahí entran también las agencias informativas, las distribuidoras y compañías cinematográficas, sellos discográficos, cadenas televisivas. Dentro de la modernidad, precisamente, en medios de comunicación surgen dos disciplinas, que es lo que es las relaciones públicas y la publicidad. Todo esto se va desarrollando a principios del siglo XX y es precisamente un personaje muy particular, sobrino de Sigmund Freud, que se llama Edward Bernays. A él se le dice o se le reconoce como el padre de la publicidad moderna y de las relaciones públicas. Yo le recomiendo mucho a nuestros radioescuchas que busquen en Vimeo una serie documental que se llama El siglo del yo. Estas son cuatro documentales que fueron producidos por la BBC y que tratan precisamente del origen de las relaciones públicas y de la publicidad, y cómo Edward Bernays, basados en los trabajos de Sigmund Freud, la teoría del inconsciente, etcétera, etcétera, él la desarrolla precisamente. En un principio fue el gobierno de los Estados Unidos quien se interesó en sus teorías, precisamente para lo que era el manejo de la opinión pública. Y luego las corporaciones se interesaron mucho en su trabajo porque, viendo las aplicaciones en el área estratégica con el gobierno de los Estados Unidos, ellos se interesan para crear una cultura de consumo. Antes de Edward Bernays, vemos a una sociedad norteamericana muy conservadora, muy circunspecta. No era la economía de consumo que vemos hoy, y que esto se ha viralizado, se ha globalizado, y hoy vivimos todo el mundo en esa cultura de consumo. Entonces, luego llega la internet, y hablemos ahora un poquito de las características de los medios posmodernos. Y aquí hay dos elementos importantes, porque durante los medios modernos se encargaron unidos por la globalización, se encargaron de masificar la información, y era lo que hablábamos un poquito hace un par de días. Pero esta información, pongámonos a pensar, ¿quiénes invierten en el desarrollo de la tecnología? ¿Quiénes invierten en medios de comunicación? No invierte el Estado, invierten las corporaciones. Entonces, las empresas de tecnología, la fibra óptica, los ordenadores, todo eso es inversión del capital corporativo. Entonces los medios necesariamente están al servicio del capital corporativo. La internet pues no está ajena a eso, no está ajena a esa realidad. Entonces nos encontramos en un escenario globalizado, información masiva, y algo muy importante, una sobresaturación de la información. Entonces hoy se habla, en el tema se habla de la ignorancia por no tener información y la ignorancia por estar sobreinformado. Hablábamos acerca de la industria de las conspiraciones, de las teorías conspirativas. Hay N cantidad de información de eso. Entonces, estamos bombardeados constantemente por información.
En ese escenario, pues llega la Internet, y con la Internet, digamos que esto se hace todavía mucho más marcado. Y más marcado aún con el bendito fenómeno de las redes sociales. Ahora, antes de la modernidad y luego en la posmodernidad, ¿cómo era nuestra comunicación? Nuestra comunicación era personal. Y aquí, la comunicación esencialmente humana es personal, es el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. Por ejemplo, la danza, la pintura, la escritura, los gestos, la música, la oralidad. Esas eran formas de comunicarse. Todo esto se vuelve impersonal en la modernidad, pero en la posmodernidad se vuelve virtual. O sea, si lo queremos ver, es más grave aún, porque en la modernidad es impersonal, pero en la posmodernidad es virtual. En los últimos 150 años, y en especial en las últimas 2 décadas, se han reducido los tiempos de transmisión de la información y el acceso a esta. Es decir, en la modernidad pues tardábamos un poco en informarnos, teníamos que esperar la emisión del diario, del periódico, del semanario. Aquí no. Acá en la modernidad y por la Internet, ahora podemos, los tiempos de transmisión de la información se han reducido. O sea, hoy pasa algo en una parte del mundo, del otro lado del mundo, y ya lo sabemos hoy, lo sabemos al instante. Esa es una de las características de los medios posmodernos. Y luego que los medios de comunicación de la modernidad se diferencian de los procesos de la comunicación de masas por su multimedialidad, era un poco lo que hablamos. Es decir, hoy la información es tiene la característica de la multimedialidad, es decir, los mensajes son construidos y transmitidos por textos, imágenes, sonidos. Otra característica de los medios posmodernos es la actualización. La información se actualiza, pero ya, cosa que es inmediata. Y este asunto, y aquí llegamos al medio del asunto, el tema de la interactividad, cosa que en los medios posmodernos no es posible. Acá, por la Internet, por las redes sociales, se logra esa interactividad. Y es precisamente en esta interactividad que la podemos ver como una ventaja o desventaja, porque a través de ella se pueden generar cambios de conducta, crear nuevos movimientos de opinión, promover manifestaciones, crear grupos de apoyo a causas concretas, o conseguir crear una moda que genere el consumo de un producto determinado. Un producto político, un candidato, por ejemplo. Por ejemplo. Y yo acá creo que vamos a dar inicio entonces a la segunda pregunta, que precisamente era cómo entonces contribuyen estos medios posmodernos a la manipulación de la opinión pública. Y también mencionar que usted dice la inmediatez de esa información, pero también la inmediatez de la desinformación que se quiere filtrar. Sí. Yo quisiera meter una pequeña cuñita aquí sobre Bernays, ¿no? Que es un tipo fundamental para entender todo este mundo de la publicidad y el mercadeo, porque él es tal vez el primero que manipula el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces la publicidad cambia radicalmente su discurso, porque ya no se trata de decir compre el detergente fabuloso y aparecer con una caja de ese detergente en la televisión, sino se van a hacer sugerencias indirectas que tocan al inconsciente. Y a veces se ha llegado a tal sofisticación que ya ni siquiera la marca del producto se menciona, ¿no? O aparece en un logo pequeñito y tal vez el discurso es en favor de los niños de África o de los niños famélicos de Guatemala, etcétera, ¿no? Y el que patrocina es una firma, es un producto. Entonces ahí hay una apelación al inconsciente, y yo creo que esa es la gran herencia para la posmodernidad, ¿no? Estas redes sociales que sus usuarios ingenuos las perciben como la gran democratización de la comunicación, ¿no? Twitter, dicen, es lo más democrático que existe porque cualquiera puede decir ahí lo que quiere. El problema sería qué es lo que ese cualquiera tiene que decir y de dónde sacó sus criterios para decirlo, ¿no? Ahí reside la manipulación, me parece a mí, pero quizá me estoy adelantando. Vamos por partes, como decía Carla.
Bueno, entonces hablemos sobre la contribución de estos medios posmodernos a la manipulación de la opinión pública. Bueno, consideremos algo. Si el acceso a la mayoría de los sitios web es gratuito, ¿en dónde está el negocio? Porque los medios de comunicación en el capitalismo, como cualquier otra cosa que sea industria, tiene como fin el lucro. Claro. Y la información se convierte en un producto. Claro. En un producto que tenemos que comprar. Claro, una mercancía. Una mercancía. Todos los productos son diseñados, y son diseñados por sus creadores, pero ante todo son diseñados de acuerdo con los intereses de quien está financiando esa producción. Entonces preguntémonos ahora, en el caso de la Internet, si nace como una aplicación militar y luego es privatizada, si el acceso a la Internet es gratuito, es decir, a los sitios, ¿en dónde está el negocio para el que está invirtiendo en esos medios? Yo aquí también quiero hacer la invitación para que nuestros radioescuchas puedan buscar ahora en YouTube un documental que se llama La Revolución Virtual, el precio de lo gratuito, que trata precisamente de este tema, cómo funciona a lo interno la Internet y dónde está el negocio. Porque cuando accedemos a las redes sociales, nosotros estamos dejando información personal dentro de... Si usted publica una foto en la Internet, usted jamás la va a poder borrar. Toda la información que se consigna ahí es perenne. Luego está el otro asunto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cada vez que uno accede, por ejemplo, a Facebook. Todos, a la hora que usted se conectó, desde dónde usted se conectó, qué sistema operativo utilizó, todo eso queda registrado en su registro de actividad. Y más importante aún, queda consignado en su dirección IP. ¿Verdad? La dirección IP, cuando se fue esto, el asunto de los CAC del Banco del Café, del Banco de Comercio, se recuerdan que durante esa época se penalizó el delito de pánico financiero. Uh-huh. ¿Cómo llegó la policía y dio con los que estaban supuestamente fomentando el pánico financiero? Pues a través de la dirección IP. Y esto se hizo a través de redes sociales. Entonces, no hay nada gratuito. O sea, en el capitalismo nada es gratuito. Todo tiene un precio. O sea que el rédito viene de la manipulación y que esta gente haga lo que el capital que invirtió le interesa, ¿no? Es decir, les permite el acceso gratuito, aunque se paga pues por el servicio. Se paga el servicio de conexión. Se paga el servicio, ¿verdad? Pero no es eso, digamos, es un rédito ideológico que puede, porque implica inducir y determinar conductas masivas de la gente hacia el consumo o hacia el apoyo de causas políticas, ideológicas, ¿no? Bueno, nos informan que vamos a ir a nuestra primera pausa, ya regresamos con este programa y pues escucha el informativo. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Los mayas, en el período clásico, 200 años después de la era cristiana, dejaron grabadas en piedra sus costumbres y cultura. En el 2015, llega una herramienta que también dejará su huella en la historia. Cultura, política, identidad, crítica, proyección social, investigación. Toda nuestra Guatemala en un solo punto. Espérala muy pronto. Revista Universidad Sociedad. Para mayor información ingresa a nuestra página en Facebook. Extensión Universitaria. Id y enseñad a todos. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información. En Guatemala,
Buenos días, es momento de un avance noticioso. Policía Nacional Civil reporta un ataque armado en contra de un piloto de bus extraurbano. El hecho ocurrió en la calzada Roosevelt y 12 Avenida de la Zona 7. Autoridades reportan 4 elementos de la Policía Nacional Civil detenidos por un caso de robo de un vehículo en la Zona 1 capitalina. Los detenidos son Luis Alberto Tobar, Marvin Omar de León, Carlos René Leiva y uno que aún no ha sido identificado. Actualizando la información mundial. Un grupo de colonos israelíes apoyados por miembros del ejército de Israel asaltaron una vez más este jueves la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, un día después de que el régimen israelí levantara las restricciones a los musulmanes. Durante su visita a Buenos Aires, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, instó a Argentina a continuar los esfuerzos por la integración latinoamericana, al tiempo que destacó las grandes posibilidades de desarrollo que tiene ese país. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. Esta sí es Venezuela. Está al aire todos los miércoles por Universidad 92.1 a las 6 de la tarde. El programa Esta sí es Venezuela. Hace rato que está lloviendo Puebla en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato que está lloviendo Puebla en Venezuela. Año 2000, el inicio de una era muy importante para la humanidad. Era necesario hacer cambios y aportes académicos. La revolución de la información seguía generando cambios cada vez más rápidos. Como consecuencia de esto, la Universidad de San Carlos crea el Sistema de Estudios de Posgrado. Y en octubre, celebrando 15 años de labor académica, la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado lo celebra con una serie de conferencias impartidas por expertos internacionales y del alma mater. Martes 6, proyecto de investigación científica, fortalecimiento a tutores de tesis de licenciatura, maestría y doctorado y estudiantes de posgrado, impartida por el doctor Carlos Aníbal Sabino. Miércoles 7, posgrado de calidad y acceso a financiamiento para trabajo de tesis con el doctor Julio César Díaz, doctor Armando Yaquián, maestro Gerardo Arroyo y doctor Luis Ponce Ramírez. Jueves 8, acto conmemorativo, importancia de la investigación en los estudios de posgrado y la eficiencia terminal. Para mayor información, comunícate 24 18 77 54, extensiones 81 274, 81 275. Invita Coordinadora General de Sistema de Estudios de Posgrado y Universidad 92.1. Ideas que suenan. Difundimos el conocimiento científico, tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que te suenan. Ya estamos de regreso con la segunda parte de nuestro programa. Hoy estamos hablando sobre las revoluciones de colores y los BRICS. Ya vamos a entrar en esa materia, pero antes estábamos haciendo una conceptualización de las nuevas formas de comunicación y de los medios postmodernos, entiendas internet y redes sociales y los medios modernos de comunicación. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre la clase de mentalidad y criterio de discernimiento que tienen los usuarios que están formados en redes sociales e internet y que se diferencia esta mentalidad de las mentalidades modernas. O sea, ¿es esta una brecha generacional real o es meramente virtual, ilusoria y creada? Nuestro invitado es Antonio Carrera y él está pues con nosotros conversando sobre esos temas de una investigación que él ha hecho acerca de las redes sociales y la ingeniería social. Participé en un debate para variar en redes sociales y debatíamos sobre este punto. Los medios de comunicación, o especialmente la TV, ¿refleja la realidad social o construye la realidad social? Era la pregunta que nos hacíamos.
Y algunos decían, no, es que los noticieros, la violencia y todas las producciones hollywoodenses, las series, contienen sexo, drogas, violencia, narcotráfico. ¿Es eso realmente reflejo de nuestra sociedad o son contenidos que se quieren transmitir para que luego se refleje en la sociedad? Yo le decía, mi postura es al revés. Yo creo que la TV crea la realidad que se nos quiere transmitir. ¿Qué propósito tiene, por ejemplo, la narcocultura? Ustedes entran a Netflix, por ejemplo, y hay cantidad de series relacionadas con el narcotráfico, donde los narcotraficantes son héroes, sí, que salvan al pueblo, que invierten en el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos el caso, por ejemplo, de Siria. Están digámoslo así, los prorrusos, identificámoslo de esa forma, que están contentos porque Rusia intervino en Siria y le dio un espaldarazo a Obama. Luego uno encuentra en redes sociales y también en el internet y medios escritos la otra versión, la contrainformación. El Estado Islámico, si ustedes se dan cuenta, ellos tienen sus propias producciones audiovisuales. Y ellos están diciendo, no, pero si ninguna bomba de los rusos nos ha caído. No nos ha caído nada. Entonces hoy lo que decía, lo que prima en los medios posmodernos, uno es la desinformación y la saturación de contenidos. Cosa que no se daba tanto, o sea, existen los medios modernos, pero no en el grado que se da ahora. Perdone que le interrumpa, Antonio, nos informan que tenemos una llamada. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Vilma Patricia Fonseca Arevalo. Estoy viendo su programa y estoy muy interesada en él. Me gustaría saber el caso de lo que está pasando ahorita en el Cambray 2 en Guatemala. Si la gente aprovecha las redes sociales para hacer conciencia a la gente, para que se solidarice con lo que está pasando, es una manipulación. Ahí, muy buenos días, los escucho por la radio. Gracias. Bueno, ella quiere saber sobre si la gente utiliza las redes sociales para hacer concientización en el caso, por ejemplo, del Cambray que acaba de pasar. ¿Me permiten dar mi opinión rápida? Sí, por favor. Mire, a mí me parece que esto del Cambray, en primer lugar, es una tragedia, y como dice Marcelo Colucci, en nuestro medio los desastres naturales no son naturales, son sociales, ¿verdad? Porque eso podría haber sido evitado. Eso y otros desastres que causan aquí cada invierno las lluvias, ¿no? Pero se trata de un país con un poder oligárquico supraestatal que determina un Estado corrupto, y por lo tanto las mayorías pobres sin trabajo están expuestas a la inclemencia de la naturaleza. Ahora, lo que pasa con esto es lo mismo que con el McDía feliz, ¿no? El McDía feliz, todo el mundo va a comerse sin culpa de la comida chatarra de McDonald's porque está ayudando a una buena causa, ¿no? Pero realmente esta causa debería estar en manos del Estado, o debería estar en manos de la clase dominante. ¿Por qué se le traslada al pueblo la responsabilidad moral de salvar niños con cáncer o salvar enfermos terminales, ¿no? Es la misma lógica de la Teletón. O sea, se aprovecha el dolor humano para hacer una propaganda nacionalista, patriotista, de unidad guatemalteca, ¿no? Para salvar a los damnificados, ¿no? Cuando eso podría evitarse con una política preventiva. Pero aquí el chantaje reside en que se le traslada a la población, que nada tiene que ver, ni tiene ninguna responsabilidad en ese desastre del Cambray, ni en los niños con cáncer de McDonald's, ni en nada de estos, nada de lo que cura la Teletón. A ese público se le traslada la responsabilidad, y naturalmente los mayores contribuyentes a la Teletón y a estas causas de altruismo y de caridad son los ricos, ¿no? Que asimismo se hacen propaganda. No nos olvidemos que la caridad y la beneficencia son deducibles de impuestos.
y por lo tanto a una corporación le es más rentable donar dinero para causas caritativas que pagar impuestos. Así que el dolor humano es rentable. Entonces, en este sentido, por supuesto, las redes sirven para todo esto. Eso no hay duda. También así se decía que en la primavera árabe había sido una revolución gracias a las redes sociales, ¿no? Pues las redes son un medio nada más. Y de lo que estamos aquí es de lo ingenuo que resulta pensar que es imposible manipular a la gente en esas redes y que la gente tiene sentimientos absolutamente genuinos y que tiene pensamientos absolutamente genuinos que se les ocurren individual o colectivamente de una manera espontánea. Es ingenuo esto, digo, porque eso implica estar ciegos ante las formas de manipulación en las redes sociales. Las redes sociales, como decía nuestro invitado aquí, son rentables. Es decir, hace un rato nos decía, bueno, lo rentable de Facebook son que se crean perfiles de personas que son perfiles de posibles consumidores de ciertos productos, y esos bancos de perfiles se les venden, ¿verdad?, a ciertas empresas. Algo así me decía fuera del aire, pero no quiero quitarle sus palabras, yo prefiero dejarlos con él. Bueno, yo creo que sí, deberíamos de continuar entonces para hablar sobre la revolución de colores también, el tema de hoy, y las BRICS, pero nos quedamos hablando sobre la clase, mentalidad y criterio de discernimiento que tienen los usuarios formados en redes sociales e Internet. Comentábamos el otro día con Mario Roberto el tema de lo que decíamos anteriormente, la forma de comunicacional esencialmente humana es interactiva y es tú a tú, sí, ¿verdad? En la modernidad pasó a ser impersonal, sí, pero por lo menos existía, ¿no?, el hábito de la lectura. Sí. Hoy no, hoy los hábitos son audiovisuales. Sí. Y eso reduce en las personas que están expuestas a una sobreestimulación a través del color, del sonido, y eso moldea nuestro cerebro, ¿no? O sea, el cerebro, era lo que usted decía, nuestro cerebro dice, bueno, aquí la virtualidad está haciendo el trabajo por mí, yo mejor me pongo a dormir. En lugar de analizar una lectura, de crear algo, de procesos de imaginación activa, esto acá ya no sucede. ¿Por qué? Porque ya los medios nos lo proporcionan, ya no tenemos que ensoñar, ya no tenemos que crear, ya todo está creado solo para que lo consumamos. Entonces, esto crea obviamente una generación de personas sin juicio crítico, sin iniciativas para la creatividad, y se convierten únicamente en consumidores de información y no creadores de la información, no críticos de esa información. Es digamos, lo más delicado de este proceso posmoderno. Perfecto. Perdón, es lo que yo he llamado intelicidio, ¿verdad? El proceso de asesinato de la inteligencia, que también tiene otras manifestaciones como la ingenuidad académica, ¿no?, de ciertos académicos jóvenes que defienden esto como muestra de democratización de las comunicaciones, que defienden esto como virtudes del sistema capitalista, ¿no? Y a la crítica que estamos haciendo la tachan de atrasada, comunista, en fin, sobre todo de atrasada, ¿no? Y también de que no se es capaz de comprender esta novedad de las redes sociales, ¿no? Sí, Carla, perdóname. No, vamos entonces ahora ya a continuar con el tema, que es, nos gustaría que platicáramos sobre qué significan o qué son las revoluciones de colores, cómo se organizan, por quién y para qué sirven, y si las redes sociales pueden articular también movimientos sociales en este marco. Claro que sí, y el mejor ejemplo de esto, aparte del ejemplo que nosotros vivimos, porque a nosotros no nos contaron que era revolución de color, nosotros la vivimos y la pudimos analizar, pero si queremos tomar un ejemplo muy bien documentado, es el caso de la primavera árabe. Esto se inició en Túnez con el objeto de derrocar al presidente de turno, que era Ben Ali. Esto fue en diciembre de 2010, y luego encontramos una réplica en Egipto,
donde se derrocó al presidente de turno, que era Hosni Mubarak, que eso fue unos meses después, en enero de 2011. Ahí sucedió algo interesante, porque durante 2010 y 2012 resulta que la lengua árabe fue la lengua de más rápido crecimiento en Twitter y Facebook. Es decir, por ejemplo, de 30.000 tweets que se publicaban al día, entre julio de 2010 a octubre de 2011, resulta que en ese lapso de tiempo se resultaron publicando más de 2 millones de tweets. Entonces hubo un crecimiento exponencial de... Claro. Con Facebook sucedió algo parecido, y en el mismo periodo creció un 30% las publicaciones en lengua árabe. Es decir, hubo un volcamiento hacia las redes sociales, y los árabes pues estaban más pendientes de eso, estaban participando. Ahí sucedió algo, se empezó a notar un ciberactivismo, es decir, la gente, en lugar de salir por portar pancartas, lo que hacían era publicar en la red. Entonces las pancartas iban hacia la red. Se utilizó mucho, o se aprovechó mucho la capacidad de convocatoria que tiene Facebook, porque si ustedes se dan cuenta, en Facebook ustedes pueden crear un evento y eso sucedió aquí, lo vimos. Convocatoria para las marchas tal día a tal hora. Y ahí uno puede medir cuántos van a asistir y cuántos no. Entonces eso sirve de motivación para la gente que está creando los centros, porque dicen, sí, no estoy solo, entonces hay gente, van a llegar tantos. Y vimos 150,000 personas reunidas en la Plaza de la Constitución. Y todo esto por las convocatorias de redes sociales y también por los medios tradicionales. La otra cosa que vimos fue el caso de la información sin censura en su momento, porque ahí era fácil de exponer esa realidad, ¿no? que se estaba viviendo, porque se comenzaron a publicar videos, fotografías, y eso no solamente se veía en Túnez ni en Egipto, eso lo veía todo el mundo. Entonces los medios internacionales también eran convocados. El gobierno no podía decir, mire, no está pasando nada, aquí lo que hay es una misa, no. ¿Por qué? Porque se utilizaba YouTube, se utilizaba Facebook, se utilizaba Twitter, muchos otros sitios donde se pueden publicar videos y fotografías. El gobierno no podía decir, mire, aquí no está pasando nada. Otro punto importante es que, ¿por qué en su momento el gobierno de Egipto y Túnez censuró la internet? ¿Por qué un día creo que fue en Egipto donde se le dio total baja a la internet? Sí, las redes sociales no tienen capacidad de convocatoria, entonces ¿por qué la ley Mordaza en España? ¿Por qué allá es delito ahora hablar en contra de la monarquía? Si eso no es efectivo, entonces ¿por qué se censura? Entonces sí, hay una capacidad real. El otro punto, las otras cosas que se agregaron a esto fueron la internet, la señal satelital y los smartphones. Entonces, porque hablamos de la inmediatez. Entonces, esto potenció esos movimientos. Y luego se dio otro fenómeno interesante, y es que en los países árabes en ese tiempo las redes sociales suplantaron por completo los medios tradicionales, de los cuales solo los extranjeros podían informar sobre las protestas, y estos fueron bloqueados por el gobierno de Mubarak, lo que estaba señalando. El otro punto importante, y todos nos enteramos y todos nos dimos cuenta, que Al Jazeera tenía una cobertura total, algo como pasó aquí en Guatemala también. No por los medios tradicionales, ¿no? los canales monopólicos de ustedes ya saben quién, sino los medios alternativos, y los medios por cable. Ellos tenían una cobertura completa. Ahora, Raya Minty, que era la responsable del área de redes sociales de la cadena Al Jazeera, ellos, dice, se dieron cuenta de la importancia que tenían estas plataformas online y aprovecharon las oportunidades que les ofrecía. Crearon live blogs para informar en directo sobre los hechos. El streaming de su cobertura se subió a YouTube y se puso en marcha una cuenta de Twitter exclusiva para relatar lo que acontecía. Entonces, Al Jazeera también tomó en cuenta una de sus fuentes de información,
que eran los usuarios. Los usuarios eran los que generaban la noticia, yo lo que hacía nada más descubrirla, ¿no? Y ella dijo algo importante, decía, no es lo mismo leer un periódico que leer una noticia que un amigo o un conocido ha compartido con sus contactos. Claro. Entonces, eso genera mucha confianza, porque lo que está diciendo lo está diciendo un amigo, lo que está publicando lo está publicando un amigo, y eso es contagioso. Ese es el contagio, no es la propaganda moderna la que junta a la gente en las redes, ¿verdad? Sino ese tipo de contagio, llamémosle informal, casual, conversacional, ¿verdad? Amiguista, ¿verdad? Así funciona la influencia. Exactamente. Basado en la confianza. Exactamente, y son los propios usuarios los que están informando. Y decía ella, los que crean la información se comprometen con la información y se comprometen a crear más. Porque me están tomando en cuenta, me están escuchando, entonces sigo informando y sigo participando. Y a esto, perdón, pero a esto se une algo que usted decía, que los medios construyen lo real, lo concreto, ¿no? En el sentido de que construyen la forma en que yo percibo lo concreto. ¿Cómo interpreto? Sí, la interpretación que yo tengo de lo concreto es la construcción social de lo real, ¿no? Y en ese sentido son los medios. Por ejemplo, si uno analiza su estado de ánimo después de ver un noticiero, no importa si es televisión española, si es la BBC, si es... uno termina viendo aquello con miedo, ¿verdad? Y no es casual que los medios de comunicación quieran mantener atemorizada a la sociedad. Eso promueve ventas de armas, ventas de alarmas, una ciudadanía atemorizada, una humanidad atemorizada, ¿no? Es mucho más manipulable. Eso entre una de muchas posibilidades de manipulación de la mente, ¿no? Pero de hecho yo creo que sí, los medios masivos construyen lo real, es decir, y lo real es la manera en que tengo yo de percibirlo, ¿verdad? Eso. Y en ese sentido estamos en el terreno de la ideología, ¿no? Por eso es que es tan importante en las redes sociales. Perdone, Carla, la interrumpí. No se preocupe. Yo, en el concepto de que la gente genera la información, que me surgió la duda si eso es lo que también se puede llamar como periodismo comunitario, que he escuchado en varios medios de comunicación, que es una nueva tendencia de generar noticias y contenido, ¿no?, por parte de la misma comunidad. Periodismo espontáneo, exactamente. Pero bueno, entonces regresando y continuando con con la temática del programa, yo creo que sería oportuno ya conversar entonces cómo se entienden estas revoluciones de colores dentro de los BRICS. Bueno, yo quiero leerles dos parrafitos de una nota que publicó el movimiento al respecto, y para quienes todavía dudan de que esto no haya mano extranjera en esto, quiero leerles este titular. Dice, esto se publicó el 11 de septiembre de 2015 en el sitio de la RUCHPAC. Diplomática de Estados Unidos declara guerra de revoluciones de color en toda Iberoamérica. Roberta Jackson, el 11 de septiembre de 2015, dice, luego de la frenética declaración del moderador, quien dijo, se acabó la fiesta en América Latina, la subsecretaria de Estado de Obama para Asuntos del Hemisferio Occidental dijo durante su intervención en el panel de la Conferencia Anual de la Corporación Andina de Fomento y del Diálogo Interamericano en Washington, D.C., el miércoles 9, que la salida y encarcelamiento del presidente de Guatemala por cargos de corrupción el pasado 3 de septiembre, al igual que las manifestaciones antigobernistas que se han venido orquestando en Ecuador, Argentina y Brasil y otras partes, tienen todo el respaldo del gobierno de Obama. La población en este hemisferio está muy enojada y no lo van a tolerar más, dijo ya con toda una pose. Están sucediendo olas de movimientos sociales contra la corrupción en todos los países, señaló. Se tiene que hablar de la corrupción abiertamente y se tiene que institucionalizar la responsabilidad. Los gobiernos que no lo hagan perderán credibilidad y serán sustituidos. Obama ha dicho justamente que la corrupción no es un delito sin víctima. Vamos a trabajar con los gobiernos que coincidan en esto y vamos a respaldar los llamados pacíficos a que se investigue y defenderemos a los líderes que tomen posición. Vamos a hacer que nuestro programa de asociación de gobierno abierto, que se estableció hace 4 años, sea significativo y vamos a respaldar a los manifestantes en las calles y facultar a los grupos ciudadanos, declaró Jacobs. O sea, esta es una declaración de una funcionaria del Estado norteamericano. Y
Luego quisiera, creo que tengo por aquí la declaración de este personaje también. Vamos a ver si lo encuentro rapidito. Bueno, en todo caso, en lo que la busca, yo creo que esta nota periodística evidencia que el apoyo del gobierno estadounidense a la lucha contra la corrupción como una política para quitar gobiernos es pública ya, es pública, ¿no? Es evidente. Y que toman la forma de revoluciones de colores, ¿no? Es decir, por medio de las redes sociales. Y también creo que es oportuno mencionar que no solo a través de eso, sino a través de las organizaciones, de las ONGs, ¿no? Como lo que platicábamos de la National Endowment for Democracy, la NED. Sí. Y la Fundación Soros. Claro. Esto fue el 22 de julio. El consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, declaró en Madrid que Centroamérica es una de las 5 prioridades de la política exterior de Estados Unidos, junto a Irán, Rusia, China y el llamado Estado Islámico. En esta misma intervención, Shannon refirió que los países del Triángulo Norte deben resolver los problemas de segunda generación, evocando los conflictos armados de la década de 1980. Valga mencionar que en estos conflictos el mismo Estados Unidos se involucró activamente. Luego se dirige a uno de los fenómenos que el gobierno de Obama considera consecuencia de los problemas de segunda generación, los más de 60,000 niños sin acompañamiento que llegaron a las fronteras de Estados Unidos en 2014, procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero lo que quería destacar era esto, que esto es una declaración de un funcionario también del Estado norteamericano que dice que Centroamérica es una de las 5 prioridades de la política exterior de Estados Unidos, es decir, estamos en la mira. Pues esto quería señalar antes de que nos toca ahora lo de... Sí, lo de las BRICS, sí, porque vamos ya casi a concluir el programa, entonces, sí. Bueno, hablar un poquito entonces cómo se entiende en el marco de los BRICS, estas revoluciones de colores y para qué, o sea, cuál es el fin. Y por último, pues, platicar sobre si hubo una revolución de color o no en Guatemala. Ok, bueno, es importante entender que estos procesos de revoluciones de color están dentro del marco, primero, de la desintegración del sistema financiero del transatlántico, para lo cual hemos visto la posición de Obama en cuanto a su política exterior de querer provocar a Rusia y a China para iniciar una tercera guerra mundial. Esta tercera guerra mundial es necesaria para Wall Street y la City de Londres, porque con esto se están eliminando ciertos focos de resistencia que hay en China y que hay en Rusia. Ambos países que encabezan los BRICS han entendido que tienen que salirse del modelo occidental financiero, que es especulativo, que es monetarista, y que en última instancia termina esclavizando a los países que caen en sus redes a través de sus organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Vemos que las deudas de las naciones actualmente son impagables. Sí. Como decía Néstor Kirchner, y lo dijo en la ONU, los muertos no pagan la deuda. Es decir, la deuda de Grecia es impagable, la deuda de España es impagable, la deuda latinoamericana también es impagable. Y vemos las posturas, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, que se opuso abiertamente hacia la extorsión de los fondos buitre. Ese es un foco de resistencia. Brasil está sometido también a este proceso de revolución de color, enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción. Exacto, sí. Los gobiernos de Ecuador y de Bolivia también se han manifestado y han pedido una nueva arquitectura financiera mundial. Entonces tenemos que entender de que el sistema financiero está bajo estrés, en cualquier momento puede colapsar. Por eso es más de 2.000 billones de derivados financieros, activos financieros que ya no son activos, ya no tienen ningún valor. Las políticas de austericidio en Europa. Entonces, los países se están dando cuenta. Y los BRICS están presentando un nuevo paradigma, no solamente un nuevo paradigma cultural, sino que también están pensando en una nueva arquitectura financiera global. Y es ahí donde entra también el movimiento, porque Lyndon LaRouche lo viene diciendo desde 1970. O sea, necesitamos reformar el sistema financiero internacional y tiene que ser estructural.
Ahora, para lo que es en Centroamérica, lo que sucede es que el canal de Nicaragua es un golpe geoestratégico, pero para el Imperio Británico, para Estados Unidos, es un golpe muy, muy duro. ¿Por qué? Porque no solamente es por el tema de las rutas comerciales, no solamente porque les va a facilitar el comercio entre Asia, el Cono Sur y los países del norte, sino porque desde el punto de vista del gobierno norteamericano es una amenaza geoestratégica, porque dicen, se nos pueden colar los chinos y los rusos ahí, nosotros que estamos acostumbrados a traficar drogas a través de los puertos de Centroamérica, de repente no nos meten armas, ¿no? Sí. Y volvamos a tener una crisis como la de los misiles cubanos. Sí, y es un mal ejemplo, entre comillas, ¿no? Exactamente. Entonces, dentro de ese marco, entendemos, y hay que analizar, el caso de Guatemala hay que desmenuzarlo más también, pero hay una causa geoestratégica y también hay un componente local que luego lo podemos discutir si nos da tiempo. Yo creo que vamos a tener que programar otro. Vamos a tener que hacer otro programa, pero así rápidamente, ¿cuál es ese componente local? Mire, yo encuentro dos. Primero, que el gobierno del Partido Patriota no fue una misa, no fueron hermanitas de la caridad los que estuvieron gobernando, había corrupción, claro. Eso es cierto, sí. Eso no lo podemos negar. Pero la negativa, el modelo de CICIG se quiere emular en El Salvador y en Honduras. Uh-huh. El mismo Joe Biden lo dijo. Sí. Tenemos que hacer lo mismo en El Salvador y Honduras. Sí. Roxana Valdetti y Otto Pérez, desde el momento en que Estados Unidos empezó a presionar para renovar el mandato de la CICIG, ellos dijeron no. Sí. Eso y que se les fue la mano en la corrupción. Eso es otro punto.